Hola amigos del canal, espero que esté todo yendo bien. Este vídeo vamos a hablar un poco de... Vamos a seguir con las preguntas que veo que se hace la gente. ¿Cómo hacer crecer un árbol de aguacate rápido? Bueno, aquí podríamos hablar o podemos hablar de muchas cosas, pero vamos a decir, pues eso, vamos a lo que favorece que el árbol tenga un crecimiento pues más rápido. Pero bueno, esto tampoco... Pues sabemos que para que un árbol tenga un crecimiento más rápido, lo que tenemos es que tener los conocimientos desde el principio y hacer las cosas bien. O sea, ¿cómo podemos hacer que un árbol crezca más rápido? Lo primero, tenemos que ver dónde vamos a sembrar ese árbol, porque ese árbol tenemos que ver, o sea, dónde lo vamos a sembrar, la tierra, todo eso para... Pero eso se sabe que con cualquier árbol de aguacate, con lo que sea, con cualquier planta, pues sabemos que es un ser vivo y tenemos que darle pues los mejores cuidados para que esa planta crezca más fuerte y también más rápido. Porque claro, vamos a poner que sembremos esa planta en un sitio donde hace viento, esa planta le va a costar muchísimo más en desarrollarse, se va a estresar más y en consecuencia pues va a tardar mucho más tiempo en eso, en crecer y en desarrollarse. Lo primero, deberíamos de tener un análisis de tierra para ver cómo está esa tierra, qué tipo de tierra es, el pH que tiene para regular el pH, subírselo, bajárselo, depende de si es ácido, si es alcalino, si es ácido pues hay que subírselo un poquito. Sabemos que el pH ideal para el aguacate casi que prefiere un poquito, un pelín ácido, pero eso, muy poco. El pH tiene que estar en 6 6 y con algo, de 6 a 7 más o menos. Es el pH neutro, que es donde se desarrollan todas las plantas bien. Eh, Eso es básico, saber el pH de la tierra donde tú vas a sembrar tu planta. ¿Qué más podemos hacer para hacer que la planta crezca mejor? Pues tener los conocimientos necesarios para hacerle un buen plan de abonado. O sea, tenemos que saber cómo abonar nuestra planta desde el principio. Porque, claro, es que tenemos que tener eso, los conocimientos necesarios para abonarla. ¿Qué es lo que se suele hacer cuando tú haces, vamos ya con cosas prácticas? ¿Qué es lo que se suele hacer? Lo que se suele hacer, ¿no? Y lo que se debe de hacer. Eh, Cuando tú vas a sembrar tu planta, por ejemplo, tú compras tu planta en un vivero, una planta, pues un plantón de que suelen tener un año, una planta ya injertada, como hemos hablado, si queremos que nuestro aguacate produzca, que es lo que queremos todos, aunque no lo tengas para vender, pero lo tendrás un árbol para consumo, a no ser que lo quieras para sombra, pero para eso ya puedes sembrar hasta otra planta, que no te va a requerir fertilizantes, sería lo más lógico. Pero si lo quieres, siembras un aguacate, me imagino que es para cosechar fruta de aguacate. Entonces, tenemos que ir con un buen balance nutricional. ¿Qué es lo que hace cuando tú compras una planta injertada, que suelen tener un año? Tú injertas esa planta, tú no, o sea, la injerta al vivero y tú siembras esa planta. Bien, suelen venir en unas bolsas negras, tú rompes esa bolsa negra y ya abres un hueco en la tierra donde vais a poner tu planta y pues lo que se suele hacer es agregar un poquito de estiércol compostado. Lo ideal es que esté compostado, no estiércoles frescos porque pueden traer patógenos, hay un poco de riesgo porque pueden traer algún patógeno que se puede hacer algún daño a la raíz o puede traer, si tiene mucho orín de ese animal, eh, puede quemar tu planta porque tiene mucho nitrógeno, mucho orín de los animales. Entonces, lo ideal es poner estiércoles ya compostados, estiércoles ya maduros y un poquito de estiércol, hacerle varias capas y también lo que se le suele poner a las plantas cuando el trasplante es un poquito de fósforo. ¿Qué es lo que hace el fósforo? El fósforo le da energía a la planta y el fósforo es uno de los elementos indispensables para el tema de las raíces. Entonces, para ayudar a favorecer las raíces, démonos cuenta que lo que queremos, lo que crece abajo, crece arriba. O sea, hay mucha gente, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, que hay mucha gente que, o sea, ve la planta por arriba, tal, por eso
la gente que sabe se fija mucho cuando compra sus plantas y rompe esta bolsa que estoy diciendo, se fija mucho en las raíces de la planta, en el sistema radicular de la planta para saber cómo están esas raíces, porque si las raíces van bien, la planta arriba va a estar bien. O sea, tenemos que tener cuidado con el suelo, Eso hay que estar muy pendiente de eso y por eso agregar materia orgánica, ver el pH, tener un buen sistema de riego, también es súper importante, cosa en que en mi finca falla un poco. Eh, yo sinceramente yo no veo el tema este de riego por goteo, no lo termino de ver muy bien. Yo creo que tengo algunas matas un poco mal por culpa de eso. Pero bueno, eso ya lo he hablado en otros vídeos. Entonces, tenemos que estar pendientes de estas cosas. Tenemos que saber que tenemos que tener un buen sistema radicular. Entonces, por eso se suele añadir un poquito de fósforo para favorecer que las raíces que tengan energía y eso hace que crezca la raíz. Entonces, cosas que podemos hacer en estas primeras fases, incentivar mucho el sistema radicular. Si tú estás incentivando mucho el sistema radicular, sea con raizantes, sea con microrrizas, vamos a sacar vídeos yo he de decir, yo hablo todo claro, yo sí he añadido, pero las he añadido, no sé si 2 veces en todo el tiempo que llevo yo desde que sembré mis plantas, vamos. Y son muy importantes, hay que cuidar el suelo. Si queremos producción, si queremos hacer las cosas bien, hay que cuidar el suelo. Y por ejemplo las microrrizas, vamos a hablar en un vídeo de los beneficios que tienen las microrrizas, que son hongos que se asocian a la raíz y hace como que la raíz suelte más pelos absorbentes, aunque ya sabemos que el aguacate carece prácticamente de pelos absorbentes. Por eso es también tan importante cuidar el tema de la raíz en el cultivo del aguacate, porque es que prácticamente no carece de pelos absorbentes como puede tener otras plantas. Entonces es muy importante siempre incentivar un poco. O sea, hay 1000 productos comerciales en las tiendas por ahí, en donde tú compras tus abonos, que son enraizantes, son estimulantes de la raíz. Entonces todas estas cosas para las primeras fases del cultivo van bastante bien. A ver, todas estas cosas tenemos que darlas en su dosis. Sabemos que tenemos una planta pequeña, o sea, todo esto de lo que estoy hablando son dosis mínimas, pero sí tenemos que aplicarlas. O sea, aplicar poquito, pero hay que aplicarle para que la planta siempre tenga esa sustancia, esos nutrientes, e incentivar a la planta al crecimiento. Pues más que nada eso, señores. Para hacer que una planta de aguacate crezca más rápido, lo primero, en las primeras etapas, lo que tenemos que hacer es incentivar el sistema radicular. Incentivar el sistema radicular, y eso se hace con un poquito de fósforo, buena materia orgánica y un buen balance nutricional, siempre que no, un poquito de microelementos, un poquito de nitrógeno. El nitrógeno hace también que la planta eche brotes nuevos, un poquito de nitrógeno, claro que sí, no puede faltar en las primeras etapas en todas las etapas del cultivo, pero en las primeras etapas también, porque queremos que la planta crezca. El nitrógeno hace que eche más brotes, por así decirlo, pero no nos podemos fijar solo en los brotes, porque ¿qué pasa con esto? Que si nosotros nos ponemos a aplicar nitrógeno, tampoco podemos aplicar mucho nitrógeno, porque nos cargamos la mata, la quemamos. O sea, todo tiene que ser en dosis mínimas, pero como todo, como siempre. O sea, tenemos que poner un poquito de todo, pero en las primeras fases y cuando la planta de aguacate es grande también. Porque vuelvo y repito, es que la planta de aguacate no carece de pelos absorbentes. Entonces tenemos siempre que estarnos fijando un poquito en el tema del suelo y en el tema de las raíces. Y aparte de eso, sabemos que tenemos muchos problemas con hongos, como fitóstora y todas estas cosas. Entonces tenemos siempre que estar un poco pendientes del sistema radicular. ¿Cómo solucionamos esto? También otro apuntillo, por así decirlo.
Muy importante, ya sabemos que el calcio es bastante importante en el cultivo del aguacate, pero en el tema de las raíces es bastante importante. Entonces, claro, dosis mínimas, dosis bastante mínimas porque la planta todavía es pequeña. Pero tenemos que aportar, se puede aportar un poquito de calcio también para desarrollar. Un poquito de, por ejemplo, iría muy bien un poquito de nitrato cálcico, que te trae calcio y nitrógeno, un poquito de nitrato cálcico cuando la planta todavía es pequeña, porque eso incentiva a la planta a crecer, porque tiene el nitrógeno que incentiva los brotes y tiene el calcio que favorece todo el sistema de sus células, paredes celulares y todo esto. Ya hablaremos de todas estas cosas, de lo que hace el calcio, lo que hace el boro, lo que hace el zinc. Esto ya son, voy a ver si dispongo de un poquito más de tiempo y me pongo a hacer todos estos vídeos y así seguimos aprendiendo juntos. Y no nos podrían faltar y nos sirven de mucha ayuda, para acelerar el proceso de crecimiento, cómo no, algas y aminoácidos. Y todos estos abonos líquidos que vienen con aminoácidos, te pueden venir aminoácidos con microelementos, con un poquito de nitrógeno, aminoácidos y microelementos. Todo esto hace, por ejemplo, ya han visto, si no voy a dejarlo aquí en las tarjetas, voy a dejar cómo vienen, cómo están, o sea, saliendo los brotes nuevos de unas plantas pequeñas que estaban paradas, totalmente paradas, y se han recuperado, se han insectivado, porque ¿qué pasa con estos productos? Como por ejemplo son las algas y los aminoácidos, pues que son bioestimulantes, entonces lo que hacen es estimulan la planta, entonces hace que crezca todavía más rápido, o sea que las algas y los aminoácidos, recordad, todo esto en dosis mínimas, porque estamos hablando vamos a decir que son plantas pequeñas, pero si son plantas grandes, más o menos lo mismo, lo que pasa es que las dosis tienen que ser más altas, pero fijándonos en que estamos sembrando plantas pequeñas y tal, pues eso, más que nada. Y nada, con todo esto, para no ser el vídeo tampoco muy largo, yo creo que con todo esto tus plantas van a crecer rápido, fijándonos en todos estos factores y haciendo todas estas cosas, fijándonos mucho en el sistema radicular, un poquito de nitrato cálcico para el calcio tal, llevando un buen balance nutricional y ayudándonos también un poco de algas y aminoácidos que pueden ser las algas y los aminoácidos hay que ponerlas por tanto vía foliar como vía radicular. Es lo ideal. Lo ideal es hacerlo por los dos sitios. O sea que no os preocupéis que si cómo las pongo, que si cómo es las algas, si vía foliar, vía radicular. De las dos formas. Si puedes, hazlo de las dos formas. Tanto vía radicular como vía foliar. Y en estas etapas pequeñas, vía radicular van bastante bien porque favorece también el sistema de raíces. Entonces son bastante interesantes en estas cosas para eso, para estimular a la planta y que crezca más rápido. Bueno, no me enrollo más, espero que les haya gustado el vídeo y suscríbanse al canal. Un saludo.